Aquí en la librería, ¿verdad? Que se me oiga en Zaragoza, como he anunciado. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Librería Alberti. Lola hace unos días decía que contra la barbarie, cultura y lectura son las mejores herramientas y utensilios para defendernos en sociedad y en democracia. Y Lola, un abrazo grande a ti y a todo tu equipo. Y sabéis muy bien por qué lo digo, y es tiempo en el que escritores, escritoras, editores, editoras, lectores y lectoras tengamos muy claro dónde estamos y qué deseamos. Muchísimas gracias a todos y a todas por venir, de verdad. Abro paréntesis, cierro paréntesis, presentación. Hablábamos de una representación, pero esto estoy como mintiéndoos ya desde el principio, porque hasta qué punto la labor de una reescritura, de una reedición, es realmente no crear un libro nuevo. Yo en distintos espacios siempre he defendido que el escritor no es quien escribe, sino quien toma conciencia de que debe corregir lo escrito. Y posiblemente publicar un libro únicamente sea un acontecimiento que tiene una aduana cultural, incluso económica, editorial en todo caso, y que la escritura, la lectura, la corrección de quien ha escrito ese libro es constante. Muchas veces los escritores que nos rodean, está Juan aquí como editor y lo sabe, no quieren volver a sus libros, pero esos libros llaman de alguna forma, llaman y no es extraño que el escritor o la escritora vuelva al libro, vuelva a leerlo. ¿Y qué pasa cuando encima se impone otra vez la necesidad de reeditar, de volver a publicar, de dar un libro nuevamente después de 25 años? Se habla muchísimo del síndrome de la página en blanco. Yo creo que es más preocupante el síndrome de la galerada o de las correcciones, cuando alguien que escribe se enfrenta a que esa es la última meta que se va a tener que cruzar antes de que el libro llegue a todos sus lectores. Pero ¿qué pasa cuando se enfrenta quien escribe a un libro ya editado, que es enfrentarse un poco consigo mismo, consigo misma, en este caso con Nuria, ¿no? Vamos a hablar de todo esto. Muchísimas gracias a todas, a todos por venir. Nuria, un placer. Has cometido la locura de que tu editor te presente en una conversación, además un editor que ya veis que habla, pero yo iré callándome hasta quedarme en silencio, aunque no lo parezca, y dejaremos que hable mucho, mucho, mucho Nuria. Yo quiero primero planear para que entendáis un poco por qué se decide también reeditar un libro. Claro, me vais a decir, claro, se cumplen 25 años. Sí, pero eso es un elemento editorial. Los editores somos como muy fenicios y enseguida ponemos cifras. Hace 25 años que se publicó un libro de cuentos muy importante en una década de cambio para la narrativa breve. Uno de ellos fue Amores patológicos. Esa es una razón poderosa. Pero hay una razón todavía más importante. Y todo empezaría con el primer libro de cuentos que le publicamos a Nuria, con 8 centímetros. 8 centímetros, que es un libro que lo comentaba el otro día en Valladolid, absolutamente excepcional, que nos sedujo y nos cautivó a páginas de espuma desde el principio, y que merodea por la periferia, por los espacios poco transitados por la literatura española. Creo que a ella no solo le creó un pulso, una voz, una forma de escribir un territorio literario en forma del cuento, sino que eso curiosamente se expandió. Entonces, ese espacio, ese territorio literario que empezó con 8 centímetros, ya veis que soy un editor que incluso traigo libros de otras editoriales. Así que podéis comprar todos, que para eso estamos en una librería, empezando por los de páginas de espuma, eso sí. Todo arde, la novela que se emparentaba claramente con algunos de los cuentos de 8 centímetros, y la atmósfera, lo inasible de todo ese territorio que transitó durante años Nuria, se convirtió también en poesía. La luz de la dinamo, un libro también extraordinario y que os recomiendo que tengáis. Una trilogía. ¿Cómo se sale de una trilogía de una escritura? ¿Cómo se llega a absorber todo ese territorio y cómo se escapa de las fronteras de ese territorio? ¿Cómo se escapa además cuando llega algo que todos reconocemos en el año 2020, la pandemia, donde de pronto la ficción, que era como lo más posible para quien escribe, tengo tiempo,
no me molestan los editores con llamadas para llevarme a otras ciudades, puedo estar tranquilamente creando, la ficción se detiene y de pronto viene el trabajo de la reflexión, de pensar, de analizar. Y ahí sale un libro que creo que es importantísimo en Nuria, porque es una excusa que sea un libro de traducción, es un libro sobre el arte de la ficción, sobre cómo el lenguaje a sí mismo se traduce y cómo el lenguaje es flexible. Me refiero evidentemente a La impostora. La impostora abre una puerta en Nuria y abre de tal forma que ahí ella crea todo una labor, como digo, de reflexión y de análisis, no solo sobre la traducción, uno de los oficios de escritura de Nuria, sino sobre todo sobre lo que supone ese movimiento del lenguaje. Y ese movimiento del lenguaje es lo que precisamente caracteriza la corrección de un libro publicado hace 25 años cuando se asume la reedición en la actualidad. Es a lo que se enfrentó una Nuria Barrios más sabia, más lectora, sin duda mejor escritora, ante una fresca, natural y maravilloso primer libro que además removió mucho. De hecho, el libro yo creo que ahora se puede leer de otras formas y lo leeremos. Voy a leeros una cita de La impostora para que veáis en ese momento de escritura de ensayo qué es lo que daba pie ese confinamiento, ese trabajo, cómo ella ya estaba planteando la reflexión en torno a su reescritura de Amores patológicos. Dice en La impostora: y sin embargo, a pesar de lo que acabo de escribir, cuando acabe este ensayo me espera la relectura de los 2 primeros de relatos que publiqué, Amores patológicos y El zoo sentimental. Van a ser reeditados y ese hecho ha devuelto el movimiento a lo que estaba detenido. Tengo la posibilidad de corregir y cambiar, de añadir y eliminar, de dar nueva forma a los relatos. Han pasado más de 2 décadas desde la publicación de ambos libros. Releer, y esto es fundamental en lo que ha hecho Nuria, releer significa en realidad colocarme delante de un espejo y ser testigo de los cambios ocurridos, interpretarlos y reescribir, convertirme en agente de los cambios por venir. Significa unir a la lectora, a la traductora y a la escritora para injertar en la lengua de entonces a la de ahora, a la escritora que soy en la que era, para revitalizar la escritura de entonces, evitando que se pierda la audacia, este es muy buen sustantivo original, releer, interpretar, reescribir, revitalizar. Como veis, reeditar un libro no es poca cosa, es casi más complicado posiblemente que inaugurar la escritura de nuevo. Por lo tanto, hoy vamos a hablar de este libro que apareció en el 98 y de este otro libro que se presenta por primera vez, y me atrevo a decir que es distinto, publicado en el año 2023. Nuria, me voy a callar ya, me voy a callar ya, que ya he hecho un primer acercamiento. Coméntanos, sitúanos en ese año 2020. Has navegado a través de esta trilogía, que la hemos hablado tú y yo mucho. Esta trilogía, como hemos hablado, que ha sido toda una voz representado en varias distancias. Llega un momento tan importante como ese ensayo, la impostora, y abordas esta relectura, este revitalizar, este reescribir, que es Amores patológicos. Me gustaría que empezáramos por ahí. Primero va a querer agradecer, seguramente, y luego pasamos a este primer tema que me gustaría muchísimo tratar contigo. Bueno, yo tengo que obedecer a mi editor. Muchas gracias a todas y a todos por venir. Me hace muchísima ilusión, aunque ahora no veo nada, pero bueno, os he visto al entrar. Me hace muchísima ilusión teneros aquí. Veréis que mis libros en páginas de espuma, por lo menos los libros de relatos, tienen una base muy sólida. Son todo piezas. No, este es el de
Este es, el de 8 centímetros. No sé si el siguiente, no sé si vamos a seguir con las piernas o ya tendremos que pasar a otro elemento del torso. ¿Quién sabe? Bueno, quería no solamente daros las gracias, sino creo que es de justicia que aproveche la presentación, bueno, primero para darle las gracias a Lola y a todo el equipo del Alberti, por supuesto, que es mi casa. Y luego quería darle las gracias, bueno, creo que he tenido mucha suerte, porque Amores Patológicos fue mi primer libro. Los primeros libros no tienen todos un recorrido, no tienen una entrada fácil en el mundo de la literatura. A veces es muy complicado y yo tuve mucha suerte porque me encontré a un editor extraordinario que fue Enrique Deri, que publicó el libro de una persona totalmente desconocida. Había leído nada más la mitad y me dijo que adelante. Y quiero rendirle homenaje. Enrique murió hace unos años, pero gracias a él yo estoy aquí. Creo que tengo mucha suerte porque este libro partió de un editor extraordinario para encontrar un editor extraordinario, que es Juan Casamayor, que bueno, quien lo conoce lo sabe. Quien edita con él sabe lo que es editar con una persona de su inteligencia que está tan pendiente siempre del texto y de las circunstancias de quienes escribimos. Así que le voy a dar las gracias también a los dos. Creo que soy muy afortunada. Bueno, vamos ahora para atrás, vamos al confinamiento. Efectivamente, en el confinamiento nació La Impostora y en el horizonte ya estaba la reedición de Amores Patológicos, porque Juan me hizo este regalo. Tanto mis dos primeros libros, que son Amores Patológicos y El Zoo Sentimental, ya estaban descatalogados y Juan decidió abrirles la puerta de la casa, cosa que a mí me dio mucha alegría porque considero la editorial Páginas de Espuma mi casa y me dio mucha alegría que los libros entraran donde para mí tenían que estar. Tenía en el horizonte la reedición. Entonces, en principio me dio mucha alegría porque pensé, qué bien, vuelven de nuevo a ver la luz. Es muy triste cuando los libros están descatalogados. Pero cuando ya llegó el momento de la verdad, que fue en el momento que Juan me llamó o me escribió o se manifestó de alguna forma y me dijo, tienes que entregar ya las galeradas corregidas tal día. Y entonces ahí sí que ya entré en contacto con la realidad. Pasé de la alegría, que es un estado gaseoso, a la realidad, que es un estado catastrófico. Y me dio pánico, porque tenía un recuerdo muy bueno de Amores Patológicos. El libro tuvo muy buenas críticas, causó efectivamente un cierto escándalo, cosa que fue muy interesante. Bueno, fue un libro que me hizo entrar en el mundo de la literatura de una forma un poco ruidosa, pero interesante. Y tenía ese buen recuerdo, pero claro, tampoco soy tonta y pensé, 25 años después, ¿cómo voy a leer yo este libro? A lo mejor es como encontrar a alguien de quien tienes muy buen recuerdo y reencontrarlo muchos años después. O directamente ver a un trapecista en el circo desde la grada y decir, ¡ah, qué hombre! Y luego encontrártelo, que me ha pasado, pero para un artículo, y encontrártelo ya vestido en la puerta de la carpa para salir a la calle y pensar, tierra, trágame, ¿a dónde voy yo con este? Pues esta era un poco la sensación, ¿qué voy a pensar yo del libro? Y sentí mucho miedo, pero bueno, como había un plazo de entrega, que son magníficos los plazos de entrega, que fuerzan a tener audacia también, lo releí y lo releí del tirón. Y cuando acabé pensé, respira, el libro está vivo, el libro sigue estando vivo, sigue llegando, me sigue llegando. Y pensé, bueno, pues entonces lo puedo defender. Entonces ya me arremangué y empecé a trabajarlo. Y bueno, voy a contar la anécdota. Estaba en casa de mis padres, que están aquí,
y mi madre me veía encerrada. ¿Dónde estás? Con las galeradas, corrigiendo. ¿Qué haces? Corregir. ¿Qué haces? Corregir. ¿Qué haces? Corregir. Y llegó un momento que me dijo, hija, si el libro ya se publicó, está perfecto. Y no entendía. Yo decía, no, tengo que corregirlo otra vez. Pero si es que está perfecto, lo vas a estropear. Bueno, pues fue muy interesante volver a reencontrarme con, efectivamente, no voy a decir con la escritora que fui, pero sí reencontrar la energía que hubo en aquel momento, el entusiasmo, la pasión, también un poco el punto de delirio, pues como cuando se escribe un primer libro. Creo que hay en un primer libro unas ganas, hay como una especie de dique que estalla y rompe, y estaba todo eso ahí. Y entonces ya llegó el momento del trabajo básicamente, que eso sí que lo hablé con Juan. El trabajo fue básicamente un trabajo de equilibrio, porque se trataba de mantener el espíritu de aquel libro, pues su humor. Mira, aquí voy a ir citando a las personas que están aquí. Aquí está Antonio Orejudo. Y Antonio, recuerdo que me invitó a la universidad donde él trabaja en Almería, y me invitó con este libro porque le parecía que tenía mucho humor el libro. Y la historia era mantener el equilibrio, conservar la audacia, conservar el humor, conservar el espíritu, pero al mismo tiempo aprovechar el oficio que he adquirido en estos 25 años. Y el equilibrio es algo muy, muy tenue, muy complicado, porque corriges y corriges y corriges. Y Juan estaba encima de mí y me decía, ten cuidado, entre mi madre está perfecto y Juan, ten cuidado. Yo estaba ahí, intenté mantener el equilibrio, y sinceramente ahora que el libro ya se ha publicado, porque también yo tenía esta historia de el libro vuelve a salir a la luz y yo tengo que defender el libro, y quiero poder defender el libro, saber que el libro para mí está ahí para que lo defienda, porque me sigo identificando con él. Entonces, bueno, se lo entregué a Juan con esa sensación, creo que lo he conseguido. Y luego, bueno, creo que lo he conseguido porque he tenido comentarios de personas que lo leyeron en su momento y lo han vuelto a leer, y la impresión que han tenido era la misma. Y he tenido lectoras que lo han leído ahora y no lo habían leído antes, y la impresión ha sido muy buena, con lo cual no sé, el equilibrio es como un misterio. Bueno, evidentemente tenía siempre la vigilancia de Juan para que yo no me cayera ni de un lado ni del otro, que no pesara demasiado el oficio, pero que tampoco olvidara el oficio para tensar el texto, porque en cierta forma, luego lo pensé, esto es un poco como encontrar algo que has bordado, un bordado, ¿no? Pues imagínate, yo no he bordado en mi vida, pero me lo imagino, bordar un mantel, y pasado el tiempo los hilos han destensado un poco, el color se ha ido, y lo que haces es tensar de nuevo los hilos y volver a darle color. Eso era lo que tenía que hacer. Y luego encontré una entrevista. Si Juan habla, pues yo soy de su cuerda. Pero bueno, ahora con esto sí que acabo. Encontré una entrevista muy bonita que le hicieron a un escritor que también es ceramista, que se llama Edmund de Waal, que tiene un libro maravilloso. Bueno, tiene muchos, pero tiene uno en acantilado muy bonito que se llama La liebre con ojos de ámbar. Y hizo después una exposición aquí en Madrid con objetos con objetos de cerámica blanca. Y le hicieron una entrevista y él contaba que trabajar la cerámica era como escribir un texto, porque borras lo que has escrito, como reescribir. Borras lo que has escrito, vuelves a escribir encima, pero lo que escribes encima no termina, no hace desaparecer lo que has borrado. Lo que has borrado de alguna forma sustenta el texto que vuelves a escribir, formando esta especie de palimpsesto en el que
lo escrito está sobre lo escrito, que está sobre lo escrito. Y creo que este libro es un poco eso, un ejercicio de palimpsesto donde hay muchos estratos de escritura y de tiempo. Fijaos que volviendo a la impostora, porque vierte la luz sobre este trabajo, fue maravilloso también la impostora en este sentido, porque es un libro que arroja casi el making of de cómo fue trabajando en sus primeros pasos también Nuria, ¿no? con esta reedición, ¿no? Ella habla de traducir, pero acaba de repetir 3 veces el infinitivo corregir, 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 pese a su madre. El texto había que corregirlo. Yo he tenido experiencias de corrección con un texto. He tenido desde Velocidad de los Jardines, un libro importante para el cuento español con Eloy Tizón, que apenas lo tocó, a un terrible Andrés Neumann que no se le puede dar, o sea, que sé que corrige incluso cuando hace un audiolibro. O sea, están esos dos extremos y cómo te enfrentas nuevamente al texto. Ella en La impostora dice al traducir, pero yo diría que al corregir, al traducir, al corregir, al trabajar con el lenguaje, al esculpir con el lenguaje, a hacer ese escrito sobre escrito. Al traducir, veo la sombra invisible que proyecta la obra visible, el tiempo que su creador dedicó a concebirla, madurarla, a escribirla, a revisarla, a corregirla. Sé que la escritura de cada línea ha requerido bastante más tiempo que la rapidez a la que avanzan mis ojos lectores. Mientras leo, la pausa del punto, y aparte solo dura lo que tarda mi ojo en pasar a la línea siguiente. En el estudio del escritor esta pausa a veces se prolonga durante días. Me gustaría, por cerrar un poco el círculo, porque habéis visto que he hablado muy bien de cómo he intentado mantener ese equilibrio del texto, de esa joven que ella ha dicho de pasión, delirio, con ese primer libro que es verdad que fue un revulsivo, que incluso cuando publicamos nosotros Pequeña Resistencia, es una antología importante del cuento en el año 2002, uno de los textos era de Zoo Sentimental, pero ya Nuria había hecho una carrera con ambos libros. Me gustaría ver esa lectora, no que corrigió, sino que cuando dijimos, vamos a trabajar con esto, me gustaría saber cómo Nuria Barrios leyó a Nuria Barrios. O sea, eso me gustaría mucho, no la correctora. Me gustaría saber ese primer contacto. ¿Cómo entraste con ella? ¿Te costó? Dijiste, ya has dicho que lo podías defender, pero me gustaría saber más, no esa impresión técnica de puedo defender un texto. Me sitúo como ahí con ella. Bueno, esto es un ejercicio de metabiografía. Nuria Barrios habla sobre Nuria Barrios, que habla sobre Nuria Barrios. Pues lo hice como el suicida que se asoma a la ventana y se tira. Yo sabía que tenía que entrar en el libro porque no solamente era... Es que es muy difícil de explicar cuando... Si no estás en esto, si no eres escritora o no eres editora, no eres editor. Pero es verdad que es muy difícil tomar distancia a un texto, porque un texto no solo es un texto, hay una carga emocional en el texto. Hay todo, es como que el texto no solamente está hecho de papel y de palabras, sino está hecho de toda una época. Está hecho también del aire de ese momento y de la luz de ese momento y de la carne de ese momento, de todo en ese momento. Y efectivamente 25 años ya es tiempo suficiente para que uno tome distancia. Pero aún así da un poco de vértigo. Pero me pareció muy interesante. Yo lo cuento, escribí un prólogo para explicar el proceso. Y me resultó reencontrar a quien yo había sido, pues fue un ejercicio, por una parte, de asombro, de extrañeza, de humildad y también de alegría, porque yo... es que parezco Rafael hablando de mí misma, pero... Has venido a hablar de ti misma. Sí, pero es que yo estoy muy... Yo sé que gracias a aquella que fui hace 25 años,
gracias al arrojo que supone siempre escribir, y escribir por primera vez, pues gracias a ese arrojo yo he hecho este camino y yo he llegado hasta aquí. Y yo sé que en este, lo que decía antes del palimpsesto, son piel sobre piel sobre piel, somos la misma y somos distintas, pero estamos ahí. Entonces, mira, si quieres que te diga la verdad, que además ya te la he dicho, así que te la repito, yo, ahora que tengo el libro y está ahí, y bueno, antes de venir para acá hablaba con una amiga que lo acababa de leer y me decía, me he reído un montón. Y yo lo que espero es que se me contagie la energía, si es posible, ¿no? Pues que se me contagie la energía de entonces y la locura de entonces y la alegría de entonces, que vuelva, que resucite, que ojalá eso es como un ejercicio de rejuvenecimiento, que no sé si las drogas no lo consiguen, a lo mejor la literatura. No, bueno, oye, va a ser un negocio editorial esto, oye, te reedito el libro y rejuveneces. Los que escribís aquí, ya estáis interesados, ¿no? Por un módico dinero. Oye, vamos a entrar un poquito en el libro porque os voy a pedir que os trasladéis un poco a los 90. Venimos del boom de la novela de los 80. Venimos también de todo un espacio editorial y literario donde lo erótico, y ya lo vamos a dejar ahora, pero no os preocupéis que volveremos. Lo erótico crea propia marca, desde la colección Sonrisa Vertical de Tusquets, el trabajo de Almudena Grandes, de Mercedes Abad, de Ana Rossetti. Pero los 90 también se caracterizan por un territorio muy fértil del cuento, como una respuesta también literaria a todo el ecosistema de escritura española importante. Y tú partes de una idea que dijiste el otro día, que la literatura siempre tiene un componente de juego. Y este libro, además de ser energía, locura, alegría, arrojo, como has dicho, es también juego. Y es juego desde, vamos a ver ahora el libro desde arriba, desde su estructura. O sea, es un libro de cuentos. Es un libro eficaz de cuentos, donde cada texto es autónomo, pero pierde su independencia cuando se ha acabado de leer el libro. O sea, Nuria teje una extraña y sutil trama de novela que baila en torno a ciertos personajes, situaciones, algún pato que hay por ahí. No era muy común hacer libros de cuentos donde se hibridaran los géneros, donde se empezaran claramente a dinamitar los límites del género. Me gustaría un poco que hablaras de esta estructura que has hecho, que incluso la corrección también en algunos casos ha tenido que ver. Cuando se corrige un libro de cuentos, puedes decir, uy, se corrige el cuento 1, el 2, el 3, hasta el final. Pero si hacéis una corrección en el cuento 3, afecta al libro de cuentos, afecta a todo el libro. Y es una doble complejidad corregir un libro de cuentos. Me gustaría que hablaras de este precedente de estructura que ahora es más habitual, y yo como editor de cuentos lo veo, pero en su momento esto sí que era más novedoso y más atrevido, más loco, ¿no? Bueno, como yo he partido del estado de delirio, que lo he dicho antes, yo siempre lo digo, que por lo menos en mi caso, yo concibo la escritura concibo que la escritura, para mí escribir tiene un componente de juego, y si no tuviera ese componente de juego, me resultaría muy difícil escribir, porque estaría ante la solemnidad de la escritura, la literatura, los libros, me paralizaría. Y sin embargo, meter el juego hace que todo cambie, que todo, que los fracasos, bueno, que las pruebas y errores tengan otro carácter, que los hallazgos tengan también un carácter mucho más lúdico, mucho más, bueno, no gracioso, pero sí más lúdico. Que haya más guiños entre los juegos. A mí no me gusta las categorías. Creo que los géneros, las taxonomías, están bien para las farmacias, pero bueno, y allí ahora hay genéricos, así que pero creo que los géneros
pero además eso ya se hace desde hace tiempo. Los géneros son porosos y en la poesía hay un hilo narrativo y a veces ensayístico, y los ensayos pueden tener un alma poética y la novela tener un guiño a los relatos, y los relatos hacer todo, pues como hace Amores Patológicos, puede hacer este guiño a lo que es la novela, porque efectivamente los relatos tienen un orden del 1 hasta el final y se entiende, aunque los relatos sean autónomos, el juguete se ve mejor en orden, completo, aunque luego se separen. Y luego tienen este componente, me hace mucha gracia también la cosa esta de juego, que se parece un poco al escribir también, cuando uno está estructurando, cuando uno estructura o ya tiene la composición y piensa si realmente ese es el orden que quieren los relatos o lo que sea, en este caso los relatos de Amores Patológicos. Y de repente te das cuenta que todo el plan inicial, siempre, bueno, cuando hay un plan inicial, por vago que sea, es como las instrucciones de IKEA, que vienen con 10 componentes y de repente haces el mueble y te sobran 3. Pero el mueble se sujeta, y esto es igual. A lo mejor tú tenías 10 componentes que pensabas que eran esenciales y de repente con 7 hay algo nuevo y bueno, a mí me gusta mucho la idea de juego para combatir la idea de solemnidad, que me resulta insoportable. Ya veis que algo que reclamamos los editores de cuentos y también quien los escribe es el orden, ¿no? El orden de un libro de cuentos es fundamental, pero lo es mucho más en un libro que está tejido, porque ella habla de arrojo, de alegría, de locura, de energía, de todo lo que queréis, pero este libro está muy, muy meditado, o sea, obedece a una arquitectura de verdad donde las piezas están muy, muy equilibradas entre sí. Hay información en los distintos cuentos que emparenta a los cuentos, que se va dosificando muy, muy bien. No creáis que la unión de esa estructura es muy, muy visible. A veces es un hilo invisible, es sutil, y eso es lo que va formando, ¿no? Imaginaos también, finales de los 90, y hay algo importante, también lo dijo hace poco Nuria en un encuentro que tuvimos la semana pasada, que decía: la mente es corporal y el cuerpo es mental. Es ineludible que hay una atmósfera que cruza todo el libro, que es lo sensual, lo erótico y lo sexual, lo provocador, el juego de la fórmula literaria llevado también al juego de los cuerpos. Me gustaría, ¿cómo te planteaste esta atmósfera, este tema, este juego provocador, pero a la vez muy pensado en todo el libro, y de estos personajes que buscan su sexualidad, disfrutan su sexualidad, penan por su sexualidad, viven en la ausencia de su sexualidad? Vais a tener todo tipo de cartografía de personajes atravesados por deseos satisfechos, insatisfechos, incluso todo a la vez. ¿Cómo se armó esta atmósfera y hasta qué punto te estuviste dando cuenta? Porque me gustaría que hablaras del punto de la escritura, porque luego quiero que veamos la recepción que también has reflexionado, que tuvo en los años 90, y cómo leeríamos en el año 2023 un libro escrito por una escritora y que habla del cuerpo, y que en el fondo también estamos hablando de eso. Hablemos de esa atmósfera erótico-sensual, lúdico-divertida. Pues Esto es lo más divertido, ¿eh? Creo recordar que salió de una forma muy natural. Los relatos hablan de la pasión, entonces hablan de ese momento, de toda relación amorosa, pasional, en la que la pasión es como la mecha y la llama que arde y ocupa todo, y luego se hace cada vez más tenue y se apaga. Y los personajes de todos estos relatos, claro, es un estado muy adictivo, porque te da mucha vida. La pasión te hace sentir muy vivo. Y eso es una sensación que tampoco es muy frecuente, sentirse de verdad vivo,
todas las sensaciones y con tu cuerpo y con tu mente en un estado de máxima receptividad. Entonces, los personajes de los relatos no quieren que la pasión termine. ¿Y qué pasa cuando alguien se niega a que algo que está por naturaleza condenado a terminar, alguien se empeña en que continúe? Pues lo convierte en una patología. Entonces, el cuerpo tenía que ser parte de los relatos, lo que tú decías, el deseo, el desear, el goce del cuerpo, el penar por el cuerpo, el penar del cuerpo. Todo eso tenía que estar ahí. ¿Y qué hice para que todo no fuera grave y dramático? Pues metí el juego, lo que te decía antes, metí la palabra patológicos, tiene la raíz patos, que significa pasión. Y hay un elemento también de sufrimiento en ese patos, pero está patos, está ese guiño al pato, al animal. Entonces dije, bueno, voy a jugar con que haya efectivamente este animal que tiene también esa parte física de la bestia, del animal que somos todos nosotros, que vaya el animal circulando por aquí y por allá, y mientras todos estos cuerpos se van relacionando, se van separando, van suspirando los unos por los otros. Y no sé, Juan, es que salió así, no es algo... Los libros no suelen ser... Tan meditados. No, eso viene después, Sí. cuando uno tiene que defenderlos. Pero en principio hay una especie de maduración instintiva, intuitiva, que hace que cosas que parecen difíciles sean fáciles y que lo que parece fácil pues no resulte tan fácil. Se me ocurre una pregunta un poco difícil, porque es verdad que hay un juego y es verdad que los cuerpos en este libro se divierten y desean y son satisfechos, pero hay ese penar también que has dicho, hay ese deseo de sentirse vivo. Qué difícil es sentirse vivo. Y de pronto aquí hay una lectura que subyace, ¿no?, a todo el libro, como el amor como enfermedad. Y ahí es donde el libro entra en conflicto con algo que sí que nos remueve, que a lo mejor ese grado de diversión, excitación, que puede haber una parte del libro, hay otra parte más oscura. Es esos personajes perdidos, ese amor como enfermedad. Eso está en el libro también. ¿Cómo lo ves? Porque el amor es una enfermedad. Sí, tiene una parte de enfermedad, pero la vida es una enfermedad. Absolutamente. Que dura más o menos, puede prolongarse más o menos, pero... Aquí no mucho, aquí mucho. Me resulta muy difícil contestarlo, porque creo que efectivamente hay un componente en cualquier relación donde hay mucha intensidad, está el fantasma de lo patológico allí. Y es un elemento con el que se juega, que a veces hace más intenso lo intenso, pero que también requiere un difícil equilibrio, porque a veces se te va de la mano y puede hacer que, como dicen los latinoamericanos, ¿no?, que un dolor muy rico deje ya de ser muy rico y pasa a ser ya un dolor doliente. Pero, bueno, no puedo decir más al respecto. Ha dicho mucho, has dicho realmente mucho, pero veis que el libro entonces espejea, es una caja de resonancia de esos dos aspectos, ¿no?, que todos hemos vivido aquí, salvo el joven Nicolás, que es muy joven, pero los demás lo hemos vivido todos. Dice Nuria en La impostora: cuando publiqué mi primer libro de relatos, Amores patológicos, un crítico resaltó que escribía con igual verosimilitud sobre hombres y mujeres. ¿Qué había en ello de extraordinario? Tendría que ser ciega y sorda para no saber cómo se comportan los hombres. He nacido, he crecido y me gano la vida en un mundo dirigido, contado, filmado, pintado y cantado mayoritariamente por hombres.
Nunca había oído que se cuestionara a las protagonistas de La Regenta, de Madame Bovary o de Ana Karenina por haber sido creadas por hombres. Aquí el libro sí que presenta, y esto nos recae a quien leemos, una lectura posiblemente distinta de la que se hizo en la década de los 90, en la que se hace casi acabado el primer cuarto del siglo XXI, donde hay todo un ecosistema de escrituras, sobre todo de escritoras, que están explorando desde su ficción, pero un planteamiento sobre políticas del cuerpo, la escritura del cuerpo, la sexualidad, la reivindicación. ¿Qué diferencias de cómo recibiste el libro entonces, como hay perversilla, qué cosas escribes, y ahora en cambio que se ve un compromiso donde aquí hay mujeres que deciden, y eso se está leyendo en otro contexto? ¿Qué diferencias verías ahí? Yo creo que cuando lo escribí no había una conciencia de género tan aguda como hay ahora, y por tanto no estaba presente, aunque el libro tenga esa lectura. La tiene ahora, sí. Por eso, aunque ese libro tenga esa lectura, pero no era algo programático, no estaba ahí, no era una bandera. Evidentemente desde entonces hay un movimiento estupendo de mujeres escritoras que reivindican su cuerpo, su sexualidad, su lugar en el mundo, su deseo, su rechazo. Lo bueno es que el libro dialoga perfectamente con todas ellas. Probablemente lo que más ha cambiado, porque esa era mi mirada, aunque no tuviera esa conciencia de género, pero ya tenía esa mirada. Creo que lo que ha cambiado fundamentalmente es la mirada de los críticos y a lo mejor la mirada de algunos lectores. Y hablo en masculino porque pienso que van a ser más hombres que mujeres, que en aquel momento efectivamente llamaba la atención que una mujer pudiera hablar de la sexualidad sin tapujos. Les llamaba la atención, y eso hoy no pasaría. Ellos han tenido que cambiar más que yo. Hay algo que, bueno, que Antonio te lo subrayaba, el humor, en el libro. Nosotros publicamos El arte de amar, no de Eric Fromm, sino de Fernando Iwasaki, el arte con H, el arte de amar. Y Beatriz de Moura, la editora de Tusquets, no lo sacó en La sonrisa vertical porque se hacía más el humor que el amor en el libro. Y claro, un libro erótico festivo no podías morirte de la risa, o sea, no tenía sentido. Pero este libro también es muy saltarín en ese sentido. O sea, vamos a ir a momentos realmente oscuros, donde vemos gente que está teniendo que tomar una elección muy importante en su vida. Vemos gente que está encontrándose y desencontrándose dentro de ese deseo. Pero hay mucho humor. O sea, el libro es capaz de llevarte a territorios duros y en 3 párrafos te estás riendo ampliamente. ¿Cómo has trabajado ese humor? Porque el humor y el erotismo van muy bien de la mano, o sea, todos lo sabemos. Háblanos un poco del humor en el libro, porque es algo que también lo atraviesa y lo une como un buen libro de cuentos que es. Yo soy malísima contando chistes. Yo también. Pero creo que el sentido del humor es un sentido que tengo. Y me gusta, me ayuda a mantener, vamos, que lo llevo incorporado, que me permite en la vida y en la literatura. Y me permite poner un poco de distancia respecto a todo. Creo que el humor es una forma, es una medicina muy sana para vivir. Y una forma de inteligencia que deberíamos todos cultivar mucho más. Relaja mucho, te hace ver todo de una forma distinta, te hace reírte de ti mismo, que está bien. Y ya no sé qué decirte, Juan. Yo voy a ir haciendo la última pregunta, así que preparen alguna pregunta, pero esta es una pregunta que no le haría nunca delante de una presentación, se la haría posiblemente dentro de la editorial, pero la quiero hacer aquí.
que es una pregunta un poco como conclusiva, como final de camino, ¿no? Porque El Zoo Sentimental es un libro que también saldrá, que también vas a tener que enfrentarte nuevamente a otra Nuria, otra escritura, otro libro. ¿Te ha servido ahora que has tenido esta experiencia de trabajar con amores patológicos? ¿Cómo te vas a enfrentar ahora nuevamente para una reedición completamente nueva cuando venga, pero ya con la experiencia, el bagaje ya hecho? Me imagino que me voy a sentir más tranquila y que cuando abra el libro me diré, me cago en la mar, nada sirve nunca para nada. Te lo tendré que seguir quitando el libro porque Sí. es que hemos sido muy cautos ella y yo hablando, pero ha habido un tira y afloja como diciendo, deja de corregir, yo dándole la razón a tu madre, no corrijas más, el libro ya estaba. Porque sí que es verdad que Nuria corregía y corregía, ¿no? Pues claro que me vas a tener que reclamar el libro. ¿Alguna pregunta? ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Algo que queréis comentar? Tenía una duda. ¿Qué tal? Vale. Bueno, hola, encantado de estar aquí. Sobre las correcciones, aparte de corregir, supongo que muchas de las correcciones habrán sido, pues eso, a partir de tu mayor experiencia como escritora y lo que decías antes de tensar hilos, de corregir más a lo mejor la parte técnica, si también en 25 años te advertiste algunos, que los existe obviamente, cambios del lenguaje y también tocaste algo de eso, o preferiste eso dejarlo más o menos como estaba, porque no sé si utilizaba, yo no leí, me acabo de comprar el libro, o sea que no leí ni el original ni el actual, si tenía a lo mejor mucho lenguaje cotidiano de la época que a lo mejor te parecía que debías modificarlo o no. Ha sido más tensar el lenguaje. Aparte de lo obvio, que suelen ser repeticiones, sí que había cosas que me parecían obvias, ya con la distancia del tiempo, que me parecían obvias y lo obvio es mejor quitarlo de grasa, así que es mejor quitarla. Pero yo creo que ha sido un trabajo más de eso, de quitar cosas obvias, de quitar excedente, de quitar cosas que ya veía que el texto se defendía mejor sin ellas, de suprimir. A veces, la que soy ahora, sí pensaba, me hubiera detenido aquí y a lo mejor aquí hubiera, no sé, abierto una ventana, ¿no? Abierto un espacio. Pero ahí entraba el tema del equilibrio con Juan, porque un texto es como un reloj, tiene su mecanismo. Entonces, bueno, puedes efectivamente darle cuerda, pero tampoco puedes tampoco puedes injertar. Convertirlo en Gracias, otro, Nuria. claro, sí. Efectivamente, piezas nuevas porque te corres el peligro de romperlo. Y tampoco había un lenguaje pegado a colocalismos de la época. No había. Bueno, yo quería hacer una crítica al editor. ¿Al editor? Bueno, Todas. Pero a Nuria, como se te ocurra una, me molesta. Al editor no. y si puedo provocar a la autora, eso es otra cosa. Bueno, eso ya. Hemos estado hablando de muchos temas. Bueno, sí, cuando hay una versión, como cuando se traduce, ¿no? Que habéis hecho la equiparación, pues hay que publicar el texto original y el texto actual, porque si no, no sabemos cómo comparar, ¿no? Me encantaría. La literatura comparada del propio autor, pero necesitaríamos en la izquierda el de los años 90 y en la derecha el actual, Me ¿no? está encantando la idea. Soy filólogo, además. A mí no me gusta nada la idea. Me lo sabía, pero yo soy filólogo. Creía que era por ahorro de papel. No, pero sí, me gusta la idea, ¿eh? O sea, así a modo de espejo. O sea, Bueno, ya la provocación porque has hablado de este texto, pero... Javier, no me gustan esas preguntas, otras. esta no la teníamos contratada. La otra. Vamos a por la otra, que es a la autora. Bueno, después de 20 años, ¿no? Has dicho, yo no he leído el libro, o sea que leí un poquito, pero todavía tengo que entrar en materia. Y mi pregunta es más si con esta experiencia vital, ¿qué tipo de historias en esta línea escribirías ahora o no has pensado en esa posibilidad? Muy bien. Pues no lo sé. ¿No lo has pensado mientras releías? Bueno, ya veremos. Avisaremos oportunamente.
No sé si hay una pregunta por el final. Sí, aquí al final. Aquí. Te vemos. Vale. Yo creo que va en relación con la pregunta que te acaban de hacer. Y es por unir este libro en el que lo has vuelto a corregir, no a reescribir, con tu libro de la impostora. Al fin y al cabo, tú traduces y en el libro de la impostora tratas de expresar que cuando traduces algo de ti queda ahí, no traduces literalmente. Pero cuando reescribes o corriges un libro, ¿haces lo mismo? ¿Tratas de hacerlo con la distancia de Nuria de hace 25 años y a la Nuria de hoy? Voy a salir de aquí al psiquiatra directamente con un desdoblamiento de personalidad. No sé quién soy. Hay una diferencia, hay un respeto. Yo respeto, pero respeto a la autora que escribió ese libro. Y además es que lo que decía antes es que el juguete seguía funcionando. Entonces había que ponerlo al día, pero no iba a cambiar algo que estaba bien, que tenía algo, que tenía ahí, había algo ahí potente y yo no podía tocar eso. Entonces realmente lo que ha sido como tener mucho cuidado en respetar, en intentar percibir, porque es muy difícil luego saber qué es eso del espíritu de un libro, ¿sabes? ¿Dónde se envasa? ¿Dónde está ahí? ¿Sabes? ¿Con qué color lo pillo? Pero hay algo ahí, hay como una energía, un espíritu, algo que hace que funcione, que esté ahí, que sea potente, que no sabes muy bien cómo se plasma, pero sí sabes que tienes que respetarlo y que entonces tienes que trabajarlo con el mayor cuidado posible. Pero es un poco como ser un ciego y estar con el braille intentando no perder el texto. No sé, estoy haciendo aquí imágenes que no sé ni si funcionan, pero es que es muy complicado, es muy complicado. Yo he intentado ser muy cuidadosa y creo que esta versión es una versión revitalizada, que es mucho mejor, por eso no me gusta la idea de Javier, que es mucho mejor que el libro que fue. Aquel libro fue, pero creo que este libro funciona mejor. Otra pregunta aquí. Yo no tengo una pregunta, pero quería añadir que a mí me parece una valentía esta Nuria de hace 25 años impresionante. O sea, que lo curioso es que como yo lo viví de cerca hace 25 años me pareció totalmente normal. Ahora lo leo y digo, pero ¿quién escribe un primer libro así? ¿Pero cómo se atrevió? ¿Cómo se lanzó? Y hay una seguridad pasmosa en todo, ¿no? Una seguridad que no parece de una persona que escribió su primer libro. Así que creo que hay que resaltar eso más. No es simplemente audacia, es una valentía muy impresionante. Yo creo, como Siri bien sabe, en el mundo editorial hay un componente de locura. Entonces, encontré a Enrique Deriz, que animó la locura, porque él también tenía su locura, animó la mía y dije, pues si a él le parece bien, pues oye, tampoco es tan desatinado. Y luego encontré a Juan Casamayor, que es otro loco, efectivamente. Entonces, ya dentro entras en la lógica interna de la locura de la creación y ahí, pues no sé, ahí todo es inexplicable, pero al mismo tiempo todo funciona. ¿Había alguna pregunta por aquí? Bueno, yo solo quería darte la enhorabuena, Nuria, pero me hago una reflexión, ¿no? Si partimos de la base de que evidentemente a cada momento siempre somos nosotros, no solo tú, aquella de hace 25 años, sino nosotros como lectores, que podemos leer este libro, para mí lo pongo también un poco al mismo nivel que la traducción, en cierto sentido no deja de ser otra obra, ¿no? O sea, independientemente de que esté esa base, esa perfecta manera en que has descrito, ese tensar las líneas del texto, tensarlo para perfeccionarlo, mejorarlo, traerlo más al presente, no tengo ninguna duda de que no dejará de ser otra obra, tanto para ti como escritora después de esos 25 años, como para los ojos lectores, que evidentemente somos a cada instante. Entonces,
enhorabuena por este nuevo libro y original libro. Muchas gracias, Nuria. En realidad es verdad que las obras, lo comento en el libro, que creo que era Bacht que decía que los libros había un periodo, 25 años era el periodo ideal para retraducir una obra. Creo que efectivamente los libros con el tiempo, después de un tiempo prudencial, permiten otra lectura. Cada lectura es una interpretación. Y también es cierto que a leer se aprende leyendo y que aprendes a leer mejor y aprendes a leer con viendo más, viendo lo que no veías. Y creo que todo eso se puede aprovechar para, pues eso, simplemente lo que decía antes, revitalizar los textos, traerlos de nuevo, devolverlos. No es una pregunta, solamente es agradecimiento. Nuria Barrios, que hayas vuelto otra vez al Alberti, a esta casa tuya, que ya lo sabes. Y me encanta ver, Juan, esta sucesión de piernas y de cuerpos, ¿no? Y de cuerpos. Y esa idea de una continuidad en la obra de Nuria, que está claro que nació ahí en esos finales de los 90, que fueron años muy locos. Hablabas de esa alegría y de esa locura de ti misma, que yo creo que la tienes ahí, ¿eh? Esa locura y esa alegría está ahí esperando a que pase algo muy pequeño, pero enseguida va a estallar. Así que muchísimas gracias a los dos y enhorabuena, ¿no? por este trabajo y por volverte a enfrentar a algo que es difícil, que somos nosotros mismos más allá, ¿no? Más allá de la hora. Muchísimas gracias. Y te quería pedir una cosa. ¿Puedes leer algo? Porque, claro, hay gente que no, sobre todo nos están viendo a través de Instagram, a lo mejor hay gente que no lo ha leído y siempre nos gusta que los autores en la Alberti terminen leyendo sus textos. Como el principio de... Vale. Pues leo el principio del primero, pero antes quiero darle las gracias a Lola, porque es verdad que presentar un libro y representar un libro, en este caso, es siempre una celebración y para mí la Alberti, antes lo he dicho, yo la siento como mi casa y no creo que haya mejor sitio para, como dirían los flamencos, para que gocemos este ratito. Bueno. Una sucia venganza. A Fernando lo tiré al lago de la casa de campo hace 2 meses, en una urna herméticamente cerrada, como me había pedido. Lo entregué cadáver a la funeraria y me lo devolvieron reducido a limpias cenizas, en una caja de bronce con relieves griegos bordeando la tapa. Fernando mismo lo había elegido. Cuando supo que iba a morir, se acercó a mí y me susurró unas palabras al oído. Después me cogió la mano y juntos fuimos en busca de su deseo. Era la primera vez que salíamos en mucho tiempo. Le gustó aquella urna porque era grande y sobre todo porque la tapa era firme y, según el vendedor, infranqueable. La dejó allí tras pagarla con el encargo de que grabaran en una placa negra su nombre y las fechas de nacimiento y muerte tan pronto como yo les llamara. Así ocurrió. Mi marido murió tras una vida dedicada a buscar lo que no sabe, lo que no huele, lo que no mancha. Era un escrupuloso tiránico que analizaba cada hoja de lechuga antes de comerla. Se lavaba los dientes cada vez que se llevaba algo a la boca. Se enjabonaba las manos sin descanso y no se desplazaba sin un completo neceser, donde nunca faltaban los bastoncillos, el algodón, el alcohol y la lejía. Sus inspecciones siempre culminaban con éxito. ¿Ves? Te lo dije, declaraba mientras señalaba con orgullo el pulgón en la ensalada. Cuando yo le conocí ya tenía algunas rarezas. Recuerdo la primera vez que me besó. Habíamos ido al cine a ver Tal como éramos. Robert Redford estaba abrazando a Barbara Streisand cuando Fernando colocó su brazo sobre mis hombros. Cuando me volví a mirarle nos besamos. Fue un beso largo, con los labios ansiosos y las lenguas desorientadas. Al separarnos,
me dio un caramelo de menta y se metió otro en la boca. «Chúpalo bien, es para limpiarnos», me susurró con una sonrisa. Luego sacó del bolsillo una toallita de colonia, de esas que te dan en los trenes y en los aviones, y se frotó con energía los labios. A mí, la verdad, me hizo gracia. No sabía lo que me esperaba.